Hola, bendiciones para todos. Es un gusto saludarles en esta mañana, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe cada palabra, sea una palabra dada por el Espíritu Santo, y pidiéndole que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. Y en esta mañana estaba pensando, ¿qué necesita mi familia hoy, en este tiempo? ¿Qué necesitamos en este tiempo? Y muchas veces nosotros estamos analizando y preguntándonos qué pasa con mi familia, qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años. Pero recordemos que a la luz de la palabra, el Señor siempre nos instruye cómo vamos a vivir. La Biblia es como ese manual que el Señor nos dejó para que nosotros no nos vamos a tropezar y a caer. Recordemos que cuando de pronto compramos una nevera y el manual dice que la luz tiene que ser a 110 y nosotros la colocamos en 220, esa nevera se va a quemar. Y por eso es que nosotros, por no tener conocimiento de la palabra, por no tener una instrucción, por no escudriñar la palabra, los hogares se están acabando, las familias, no hay honra, no hay respeto, no hay valor. Entonces, estaba analizando esta palabra y me vino a la memoria qué necesita mi familia hoy. Y por eso hoy traigo esta palabra en Proverbios 31:21, y dice, estamos hablando de Proverbios 31, y cuando nosotros hablamos de Proverbios 31, usted enseguida se va a la mujer virtuosa, a la mujer excelente, esa mujer que Dios ha llamado con tantas virtudes, pero hoy me voy a centrar en algo. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Entonces, una de las palabras que tú tienes que subrayar es, no tiene temor de la nieve, o sea, la nieve del clima. Me imagino que cuando está nevando está bien frío, entonces estamos hablando de clima, hay un clima espiritual, un clima político, un clima social, como de pronto a veces uno llega y encuentra un clima, de pronto no se ve lo que está pasando en la casa, pero sentimos como que un clima, un ambiente como que feo, un ambiente agradable. Podemos percibir, porque nosotros somos hijos de Dios, espirituales, para poder percibir las cosas. Entonces aquí está hablando de la nieve, de un clima por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces, me imagino que esta mujer aquí nos está hablando que antes que llegue el invierno, ya ella está preparando a su familia con abrigos dobles. ¿Y qué significa en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros, tu papá y mamá, que estás allí, estás preparando a tu familia con el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, aunque vengan dificultades, aunque venga matoneo en el colegio, aunque vengan crisis económicas, familiares, matrimoniales, antes que llegue el clima de pronto bien frío, de pronto la nieve, ya nosotros tenemos ese abrigo de protección, y ese abrigo de protección es la palabra. Y Jesús es la luz, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces me imagino que esta mujer, antes que llegara el problema, antes que llegara la dificultad, ya esta mujer había preparado, o este hombre, esta familia, ya había preparado a toda su gente, así como Noé. Noé de pronto
le habló a la gente, pero Él le puso su abrigo a su familia. Viene un diluvio. Necesitamos entrar al arca. Los demás decían, ¿cuál diluvio? No está lloviendo. Pero antes que lleguen las cosas, nosotros tenemos que estar preparados. Y en esta mañana me quiero enfocar que a lo espiritual, antes que el enemigo quiera venir a deshacer y volver trizas tu hogar, tú tienes que levantarte en oración, en clamor y en búsqueda de la presencia de Dios. Y aunque las cosas estén bien, es cuando más tienes que orar. Y cuando las cosas están mal, más también tienes que orar para fortalecerte en Cristo. Porque no vamos a poder soportar absolutamente nada sin la ayuda del Señor. Sin ese abrigo de protección, sin ese clima de protección. Entonces viene la primavera y de pronto podemos salir y podemos estar tranquilos. Pero hay un clima que es de invierno. ¿Y qué significa la palabra clima? Es un conjunto de condiciones atmosféricas, hablando en lo físico, que se pueden dar en un lugar constituido por cantidad y frecuencia de lluvias, de humedad, la temperatura, los vientos, etc. Y si vamos al clima, en la parte espiritual, un conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que se caracteriza o la condición a una situación. De pronto el clima político, social, etc. Las circunstancias que rodean a nuestras vidas y a nuestras familias están condicionándonos a vivir como la mujer de Proverbios 31, preparándonos. Más específicamente estas circunstancias, de pronto en la pandemia, hemos perdido tantas cosas. Pero recuerdan la vida de José. Dios le dijo a José, vienen 7 vacas flacas, pero en las gordas atesora. Sé sabio, sé entendido. Dios le está diciendo a la iglesia, sea una iglesia sabia, entendida como los hijos de Isaacar. Necesitamos trabajar en lo espiritual, porque así como crece tu alma, también crecen tus finanzas. Necesitamos tener ese abrigo del Altísimo, porque de pronto puede venir un clima con nieve. Y la nieve es unas temperaturas abajo cero. Y no sabemos de pronto qué temperatura espiritual podemos estar viviendo o qué temperatura económica podemos estar viviendo. Pero la gente que vive en el Polo Norte está acostumbrado con ese frío. Tienen sus buenos abrigos. Nosotros necesitamos ponernos esos buenos abrigos. ¿Cómo está el clima hoy de tu casa? ¿Cómo está el clima hoy de tu familia? ¿Cómo está el clima con tus hijos? De pronto hay aspereza, hay irrespeto, hay deshonra, hay separación. El clima económico de pronto está en el suelo, está con un viento muy frío. Pero recuerda, el Señor es nuestra luz y nuestra esperanza. Y muchas veces vamos a encontrar después de esta pandemia problemas emocionales, temor, miedo, incertidumbre. La familia cristiana está en las mismas condiciones, temor, incertidumbre, pero tenemos algo que marca la diferencia. Dios está con nosotros. En Isaías 44 del 1 al 2 nos hace referencia, pueden leer en la pantalla, te formó desde el vientre de la madre. Y si te formó desde el vientre de la madre, ya Él conoce tu camino y tu destino. Y eso nos debe dar una tranquilidad y una seguridad que íbamos a estar viviendo en el 2021, un clima de pronto no muy favorable. Pero ya el Señor se ha adelantado y dice, yo desde el vientre de tu madre te conozco. Te ayudaré. No temas. El espíritu de temor hay que sacarlo de los hogares. Yo derramaré aguas sobre el sequedal, sobre todo lo que está seco y partido en tu casa. Si tú clamas a Dios, el Señor hace descender su lluvia sobre la sequedad que hay en tu casa, sobre la sequedad familiar, sobre ese clima tan seco que está, agrietado, donde no hay árboles verdes. Y Dios dice, serás como un árbol plantado cerca al arroyo. Y proclamemos esa palabra, mi casa y yo seremos plantados cerca a la palabra de Dios. Floreceremos y daremos muchos frutos. Y dice, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia. Si tú clamas a Dios, Dios va a derramar su espíritu sobre ti y sobre tu descendencia.
Y el Espíritu Santo de Dios nos ayudará en nuestras debilidades y nos fortalecerá cuando estamos desanimados. Pero es necesario tener al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y esta poderosa palabra se la dio Dios o la profetizó Isaías en un gran tiempo de necesidad en Israel. La opresión de Babilonia amenazaba con destruir a Israel. Yo no sé quién está amenazando tu vida o tu familia, pero Dios está haciendo cosas grandes. Y Dios le dejó muy claro que Él es su creador y tu padre, y que desde el vientre de la madre ya te conoce. Y te deja bien claro, yo soy tu padre y soy tu creador. Si tú te acercas a mí como padre, yo te voy a bendecir como padre. Pero si te acercas como un mendigo, ¿cómo pretendes que yo te bendiga? Tienes que acercarte para conocerte, para conocer tu voz. Las ovejas, el Señor conoce la voz de sus ovejas. ¿Será que el Señor conoce tu oración? ¿Será que el Señor conoce cada día cuando tú te presentas delante de Él? El Señor conoce tu vida desde el principio hasta el fin. Una expresión de Dios que fortalece tu vida es el clima que estás viviendo. Te dice, no temas, yo estoy contigo. El miedo es un lazo que nos paraliza, que nos condena. Y muchas veces el temor te tiene paralizado. Pero el Señor promete cambiar el clima de invierno en tiempos más fáciles. El Señor nos está ayudando. ¿Y qué necesita la familia de hoy para cuidarla? Primero, necesitamos prudencia. En Proverbios 23:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esta es la ropa doble que necesitamos en medio de la crisis. Busca gente que te sume y no que te reste. Mucha gente que de pronto te está llevando a un abismo. Tú tienes que apartarte. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se quita. Pero el necio sigue con la mala amistad. El necio sigue con el mal negocio. El necio sigue haciendo lo que él quiere. Pero Dios dice, es un tiempo donde yo necesito que tú seas prudente. En Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Por qué estamos sufriendo tantas consecuencias? Porque nos están diciendo, busca el camino de Dios. Solamente hay dos caminos. El camino de Dios y el camino del infierno. ¿Cuál camino estás cogiendo? El camino de Dios es la luz. El camino del enemigo es la mentira. Debemos ser personas de fe y prudentes. Hay otro punto que se llama empatía. ¿Cómo cuido mi familia hoy? En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis ayudador de los que están en crisis. ¿Y qué significa la palabra empatía? Es la capacidad de situarte en la condición que está viviendo la otra persona o en la emoción que está viviendo. Experimentamos el dolor de la otra persona. Se le puede decir más fácil, ponerte en el zapato de la otra persona. Y muchas veces estamos juzgando. Y el que está desanimado, le damos más duro. Y el que está débil, lo debilitamos más. Dios no nos ha llamado a esto. Dios nos ha llamado a ponernos en el zapato de los demás. Para poder levantar. Pero ¿cómo vas a hacer eso si no tienes amor en tu corazón? De lo que hay en tu corazón es de lo que tú vas a dar. Por eso en esta mañana le decimos al Espíritu Santo que nos dé de su amor. Que nos ponga en el lugar de la otra persona, no a criticar. Se acabó el tiempo de la crítica, se acabó el tiempo de la murmuración. Ahora viene un tiempo maravilloso que es el tiempo del amor, el tiempo de la comprensión, el tiempo de la tolerancia.
Cuando alguien cae tenemos que apoyarle, consolarle, comprenderlo, alentarlo, darle ánimo. Y muchas veces nos enojamos con los de poco ánimo y regañamos a los débiles y les decimos que no pueden, pero sí pueden, pero están buscando una persona como tú y como yo, que le demos ánimo y que le fortalezcamos. Y para terminar, autocontrol. ¿Qué voy a hacer con mi familia hoy? Hemos perdido el control. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no tiene que ver con la emoción de los demás, sino con nosotros mismos. Somos muy emocionales. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo hablamos a nuestra familia? Nos enojamos fácilmente por cualquier cosa. Gritamos, tenemos malas actitudes con nuestra pareja. Estamos afectando la armonía de nuestra familia. En Proverbio 21:9 dice, es mejor vivir en un rincón del terrado que en una casa espanciosa con mujer rencillosa. El enojo, ¿qué nos va a hacer? Nos va a cambiar el clima de nuestra casa. Necesitamos estar preparados para los cambios. Y muchas veces, Filipenses 4:11 dice que nos hemos aprendido a contentar con lo que tenemos. Y hay muchos cambios en el trabajo, en la economía, en la familia, en las edades, cuando pasas de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, hay cambios. ¿Cómo está el clima de tu casa? ¿Cómo lo puedo recuperar? Lo puedo recuperar con prudencia, con empatía. Y empatía es ponerme en el zapato del otro. Autocontrol, controlar la ira, controlar el odio. Decirle, Señor, he sentido tanta envidia por los demás. Recuerda, no tenemos pleitos con la gente. Tenemos pleito con las fuerzas del mal. Y no vamos a pelear territorialmente, vamos a pelear espiritualmente. Y no vamos a pelear con las personas que no quieren buscar a Dios. Vamos a pelear con el espíritu faraónico que quiere destruir tu casa, tu vida, tu ministerio y tu familia. Y en esta mañana te invito a que podamos levantarnos y decir, ¿qué necesita mi familia hoy? Mi familia necesita el amor de Jesús. Necesita la prudencia, la empatía en ponerme a ayudar al otro. Y necesita que yo tenga un autocontrol en mi vida. Y en esta mañana, si me estás escuchando por primera vez, le decimos al Espíritu Santo y dile, Jesús, enséñame a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar. Y dile, Jesús, en esta mañana te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo. Te pido que me ayudes grandemente. Sé propicio, Señor. Perdóname mis pecados y ayúdame. Quita la venda de mis ojos. Quita toda la venda espiritual de mi vida. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos. Que tengan un feliz día.